Bueno, me presento, yo soy Antonio Palacios Rodríguez, formo parte de la Universidad de Sevilla y concretamente del Grupo de Investigación Didáctica, que es un grupo en el ámbito español y también latinoamericano, internacional, referente en el ámbito de la tecnología educativa. Está dirigido por el doctor Julio Cabero, que espero que hayan leído, seguramente habrán leído algunas de sus publicaciones y bueno, pues les vengo a resumir básicamente lo que se ha hecho y hacia dónde vamos desde aquí, desde España, para esto que hemos denominado como transformación digital educativa, que va más allá de los modelos, de los patrones que hasta ahora se venían trabajando en el ámbito de la alfabetización digital. Como les iba diciendo antes, y ya aprovecho porque la verdad que vengo un poco ajetreado, ya que me han cortado la conexión en mi casa y he tenido que salir corriendo para la facultad, pero ya, y ahora llego a la facultad y es como, vaya, me obligan a usar mascarilla. Bueno, pues venimos a hablar de la mascarilla. Es verdad que bueno, es innegable que, bueno, la aparición de esta pandemia, que esperemos desaparezca pronto, pues ha traído muchísimos inconvenientes a los distintos países. De hecho, ya les digo que esperemos que cuanto antes estemos vacunados y podamos superarla. Pero por otra parte, es cierto que bueno, a nivel, por ejemplo, económico, muchos expertos están hablando de que lo que iba a pasar en pocos años, 10, 15 años, nos ha aparecido de repente. Todo esto a nivel educativo lo que implica, por ejemplo, es que de la noche a la mañana hayamos tenido, y será seguramente algo que les suene, pues que tratar una educación puramente presencial a otra totalmente virtual. De hecho, les enseño aquí en esta diapositiva distintos fragmentos de algunos diarios españoles en los que a partir de la pandemia, y es curioso, se empieza a hablar, se empieza a poner de manifiesto, se empieza a poner, digamos, en boca de la sociedad esos problemas educativos de los que muchos expertos nos venían hablando hasta ahora. Y son aquellos tales como el potencial de esa educación virtual, la necesaria capacitación de los docentes en competencia digital, esa necesaria forma de la que ya hemos hablado en este simposio de cambiar sus formas de enseñar e incluso en el ámbito de lo digital, aquello de desde pequeños tenemos que empezar a enseñar a desarrollar esas necesarias competencias digitales. Estos son artículos, estos son fragmentos de noticias que bueno, ya están viendo la fecha, mayo, abril y diciembre de 2020, de 2019, cosa que ya parece que queda como muy antigua, porque ya estamos en pleno 2021, poco a poco ya se han desarrollado vacunas, vemos cómo estamos afrontando esa forma de volver a esa normalidad, pero la pregunta es, ¿realmente esto nos ha enseñado algo? ¿Podemos aprender algo de esta pandemia a nivel educativo? ¿La tecnología nos ha ayudado o por contra ha sido un inconveniente para desarrollar esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los que estamos hablando tanto en este simposio? Bueno, pues desde aquí vamos a intentar darle un pequeño enfoque, una mirada española de lo que estamos haciendo en concreto desde la región de Andalucía, esa competencia digital docente. No me enrollo más y paso a la siguiente diapositiva. Muy bien. Todo esto del uso de la tecnología, algo que está bastante, digamos, entre comillas, de moda, no solo en los foros académicos, sino también podemos hablar de publicaciones científicas. De hecho, las publicaciones científicas relacionadas con la tecnología educativa están aumentando exponencialmente a lo largo de los años, eso está más que comprobado. Tienen su origen en algo de lo que me gustaría que reflexionaran un poco, y es aquello de que el mero hecho de incorporar una tecnología en cualquier tipo de contexto social va a implicar un desarrollo
tanto económico como también social. Me gustaría que pensaran en esto. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos un pequeño comercio. En este comercio vamos a imaginar que vendemos ropa, una tienda de ropa. Vale, y esta tienda de ropa pues está viendo que hay otras grandes multinacionales pues que le están haciendo frente y están perdiendo mucha clientela, recursos económicos y bueno, pues están viendo que eso de la digitalización es algo de lo que los gobiernos están continuamente hablando, hay planes de desarrollo digitales y decidimos como pequeños empresarios en introducir una pequeña tecnología. Vamos a suponer pues un sistema informático que nos permita, ¿qué les digo? Pues manejar tanto las cuentas como el producto que entra, el producto que se vende, el producto que se devuelve. Es decir, eso de lo que nos hablan tanto, que es digitalizar nuestro comercio, nuestra empresa. Bueno, pues bien, ¿creen realmente que si nosotros directamente introducimos esa tecnología en esa empresa va a suponer un desarrollo de la misma? Me quedo callado. La respuesta es no. Directamente no. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un necesario programa formativo de aquellas personas que trabajan en esa empresa, es imposible que ese desarrollo se produzca. Si eso lo trasladamos a nuestro ámbito, al educativo, recordemos que estamos en un simposio educativo, si nosotros como gobierno introducimos lo que decimos aquí en España y en Andalucía, que nos gusta mucho hablar de cacharros, dispositivos, ordenadores, computadores, tablets, en fin, todo lo que viene a ser esos dispositivos tecnológicos, es imposible que sin una formación, en este caso, de aquellas personas que trabajan en ese ámbito, en este caso el educativo, que son los profesores, las profesoras, pues se produzca este desarrollo, en este caso, no solo social y económico del país, sino también pues puramente educativo. De ahí que el mero hecho de introducir cualquier tipo de tecnología en cualquier ámbito, si en este caso hablamos del educativo, la mayoría de veces, si no contamos con un programa formativo, pues va a crear más que beneficios, va a crear dificultades, va a crear las famosas brechas digitales y en este caso, como muchos académicos defienden, diferencias sociales que al final, pues, como decimos por aquí, pues no va a servir aquello para nada. De ahí que se defienda, esto no es un término nuevo, sino que es un término bastante antiguo, hablamos de los años 70, 60, que se defienda una necesaria alfabetización digital donde esa competencia digital de la que vamos a hablar a lo largo de la ponencia, pues sea un eje vertebrador de los diferentes programas formativos. Bien, todo esto ¿por qué? Me dirán, bueno, Antonio, tú vienes aquí a hablarnos de digitalización, vienes a hablarnos de dispositivos digitales, de competencia digital, todo es muy digital, pero yo es que siento que realmente esto es algo como que se pueden inventar porque es que es lo que está de moda. Nos has dicho que están publicando muchas cosas sobre competencia digital, sobre distintas metodologías donde la tecnología digital es importante, pero yo ahora les voy a hacer una pequeña. ¿Realmente es necesario hoy en día, en pleno siglo XXI, les recuerdo que estamos en 2021, no solo en el siglo XXI, 2021, no es necesaria esta digitalización? Les recuerdo, yo no es que lo diga yo, lo dice, ahí tienen las distintas referencias, podríamos poner algunas más, pero bueno, ¿no creen que vivimos en una sociedad hipertecnologizada? Miren, yo ahora mismo estoy en Sevilla, en Andalucía, dentro de España, de Europa, y estamos en un congreso eminentemente latinoamericano, con colaboración también pues hay de distintos países, pero ¿no creen que no vivimos en una sociedad hipertecnologizada donde la tecnología es básicamente uno de los ejes fundamentales de nuestra vida? Seguramente ahora mismo me estarán viendo pues desde seguramente un portátil, un ordenador, una computadora portátil.
o puede que una computadora fija, pero estoy seguro de que habrá personas que me estarán siguiendo desde una tablet o posiblemente desde su teléfono móvil. De hecho, por aquí estoy viendo en las pequeñas miniaturas de Zoom, de la videoconferencia, que hay algunas personas que posiblemente estén siguiéndome desde su teléfono móvil. Es decir, venimos de una sociedad donde prácticamente la tecnología estaba en manos de unos pocos y andando poco a poco hacia una sociedad donde la tecnología está en manos de muchos. Al final de todo esto, haré una ronda de preguntas y demás y seguramente me puedan decir, vale, pero es que hay muchas personas que todavía no tienen acceso. Sí, es cierto, pero el problema no es que no tengan acceso. El problema es que seguramente esas personas, con el paso de poco tiempo, tengan acceso a esos dispositivos digitales. Por eso, desde aquí, estamos defendiendo esa necesaria alfabetización digital antes de que las personas pues tengan ese acceso a los dispositivos digitales y no sean capaces de afrontar esos problemas que les puedan suponer pues el uso de los mismos. Miren, otra reflexión. Hablamos de alfabetización digital. Es un término que se usa recurrentemente en muchísimos estudios, pero ¿realmente nos hemos parado a pensar realmente qué es esa alfabetización? Miren, si por ejemplo agarramos el término de la Real Academia Española, el alfabeto, o por contra, mejor, el analfabeto, es aquella persona que no es capaz ni de leer, ni de escribir, ni de realizar las operaciones matemáticas básicas. Estamos hablando de sumar, multiplicar, dividir, restar. Bueno, pues les voy a dar un dato. Por ejemplo, aquí en España, y además lo hemos contrastado con países latinoamericanos, el nivel de analfabetización, es decir, el porcentaje de analfabetos y analfabetas, es bastante bajo. ¿Todo esto por qué? Pues porque si tomamos como analfabeto a aquella persona que no sabe ni leer, ni escribir, ni hacer las operaciones matemáticas básicas, pues afortunadamente con el paso del tiempo, los programas de escolarización, el desarrollo, el gran desarrollo que ha habido de la educación pública, pues todo eso se ha paliado. Pero les pregunto, ¿realmente creen que una persona está alfabetizada solo sabiendo leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas? La respuesta seguramente será negativa, será no. ¿Por qué? Pues porque, como ya les he dicho antes, volvemos a la diapositiva anterior, vivimos en una sociedad hipertecnologizada, no solo es necesario eso, sino que también hay que desarrollar una serie de competencias donde lo digital, nos guste o no nos guste, está íntimamente ligado con el desarrollo de los países. Por tanto, ya que sabemos que esto es necesario, que hace falta una alfabetización digital, una nueva alfabetización, como defienden autores como Dassel, como G, que son autores que llevan escribiendo de esto bastante tiempo. Pero preguntarán, bueno, vale, este discurso ya me suena, este discurso ya lo he escuchado antes, pero ¿realmente cómo podemos trabajar esto? A lo mejor puede ser que entre el público haya un maestro, una maestra, un pedagogo, una pedagoga que estén pues a pie del cañón, como decimos aquí, digamos, enseñando a esos niños, a esas niñas a afrontar esos problemas del futuro. Y bueno, ¿con qué modelo puedo yo enseñar? Bueno, pues les voy a dar unas pequeñas pistas de lo que estamos haciendo desde aquí, desde Andalucía, en Sevilla, y que bueno, pues espero que estas herramientas pues les resulten bastante útiles. Miren, les cuento. Hasta ahora, todo lo que se ha estado trabajando ha estado bien, porque realmente estábamos trabajando con una materia prima, en este caso la tecnología digital, que en muchas ocasiones no sabíamos cómo manejarla. Les voy a contar más que eso que se denomina buenas prácticas, aquello que no se ha hecho bien. ¿Por qué? Porque si les cuento lo que no se ha hecho bien, seguramente se podrán hacer una idea de lo que se puede hacer bien. En este caso les voy a contar la famosa crítica
de la tecnología educativa en los distintos sistemas educativos. Esto es fruto de distintas investigaciones que han puesto de manifiesto que ha habido distintas conductas, distintos patrones que se han ido repitiendo y que son factores no de éxito, sino de todo lo contrario, de fracaso. Les voy a contar, seguro que les va a sonar. Por ejemplo, el tecnocentrismo. Miren, el tecnocentrismo es aquello de el uso de la tecnología por la tecnología. Me explico. Como podemos hablar de gobierno, de colegios, de institutos, de centros educativos, que por el mero hecho de que aparezca una tecnología novedosa, queramos insertarla, queramos integrarla dentro de cualquier contexto educativo. No, realmente hay muchas ocasiones en las que nos hemos centrado demasiado en la tecnología, olvidando otras variables críticas como puede ser la metodología, las estrategias, el rol del docente, el rol del estudiante. Es decir, nos hemos centrado demasiado en los cacharros, como decimos desde aquí, y nos hemos olvidado de lo puramente pedagógico. Todo aquello que realmente importa en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, sea o no mediado por tecnología. Pero es que también muchas veces hemos hecho con tecnología exactamente lo mismo que hacíamos sin tecnología. Les pongo un ejemplo. Tenemos un centro educativo, tenemos un instituto, un colegio, lo dotan de, por ejemplo, un proyector, una pantalla, no hace falta que sea una pizarra digital, interactiva, no, un proyector, una pantalla, ponemos el ordenador y ahora pues nos da por proyectar el libro de texto y hacemos que el alumnado, en vez de estar pendiente del libro de texto en su pupitre, en su mesa, pues esté mirando una pantalla. ¿Realmente no hemos cuestionado esas prácticas? ¿Realmente no hemos pensado que le estamos dando al alumno exactamente lo mismo? Bueno, con un inconveniente. Y es que el alumno, cuando está mirando una pantalla, realmente le estamos dando una carga de fotones bastante grande, es decir, luz, que le está estimulando el sistema ocular y aquello pues realmente le está perjudicando más que beneficiando. No, realmente con esto que es un poco broma, es aquello de no usemos la tecnología para reproducir exactamente los mismos patrones tradicionales que ya se han comprobado que tienen cierto éxito, pero realmente no del todo, ya que, por ejemplo, si nosotros usamos un campus virtual para subir los apuntes que antes poníamos en una reprografía, en una copistería para que los alumnos saquen impresos, pues no tiene ningún tipo de sentido. Igualmente, cuando usamos la tecnología, hay muchas veces en las que hay falta de buenos materiales. Les cuento, falta de buenos materiales me refiero a que no usemos distintos tipos de formatos, porque es cierto que el formato textual es bastante necesario, porque tenemos que desarrollar, y de eso hemos hablado también en este simposio, pues aquellas competencias lingüísticas, digamos, de lectura, pero no todo es textual, porque también, afortunadamente, gracias a la tecnología, tenemos pues formato vídeo, formato audio, tenemos formatos interactivos, en fin, un sinfín de posibilidades que muchas veces como docentes, como profesionales de la enseñanza, no aprovechamos. Y bueno, y la última cuestión es que, por ejemplo, en el sistema tanto, ya no solo hablamos de universitario, también hablamos de no universitario, una pequeña reflexión. Vamos a pensar que la mayoría de docentes, la gran mayoría de docentes, han nacido en el siglo XX. Yo me incluyo, aunque me vean así jovencito y demás, como me dicen por aquí, pero hemos nacido en el siglo XX. La mayoría de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, han nacido en el siglo XXI. O sea, personas del siglo XX enseñando a personas del siglo XXI, que sabemos que, como ya hemos visto también en el simposio, tienen distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, incluso podemos hablar de una cultura diferente. Pero es que los modelos organizativos que tenemos actualmente vienen del siglo
XIX, incluso principios finales, vamos a hablar más de finales del siglo XVIII. Ojo con esto porque el uso de la tecnología, usando modelos organizativos de siglos pasados, nos puede traer que tengamos más problemas que, repito, que beneficios. Pero bueno, todo pesimista, para nada. Esto era como todo lo malo. Hasta aquí, digamos, era la parte pesimista, pero más allá. Vamos a ver desde aquí, desde España, y bueno, subimos un poco más desde la Unión Europea, cómo estamos trabajando todo esto y cómo pues estamos desarrollando esa competencia digital. Miren, ya en el año 2006, desde aquí, desde Europa, pues se hablaba de las competencias para el desarrollo continuo, que eso dio pie al aprendizaje por competencias, que los currículums oficiales de los países europeos se incorporase ese aprendizaje por competencias. Y fíjense qué curioso que de esas pocas competencias que definía la Unión Europea, una de ellas era la competencia digital. Competencia digital, que volveríamos a la diapositiva de la sociedad hipertecnologizada, pues se define. Yo les he puesto aquí la definición oficial, pero a mí no me gusta leer mucho las diapositivas. Una competencia digital que básicamente es algo así como usted está digitalmente alfabetizado o usted es digitalmente competente en la medida que es capaz de afrontar aquellos problemas que le va suponiendo o que tiene que afrontar en la sociedad en la que vive. Les recuerdo, sociedad hipertecnologizada, sociedad del siglo XXI. De ahí que hayamos denominado esta ponencia pues aquello de enseñar en la modernidad líquida. No voy a hacer referencia a Bauman, el término de sociedad líquida viene pues de este filósofo, de Bauman, pero creo que en este foro, que eminentemente pues es educativo, de sobra se conoce la obra de este autor y cómo pues bueno, pues define esa sociedad donde todo lo que antes era inmóvil, ahora digamos que ya no lo es tanto y cómo continuamente hay un flujo continuo de información y bueno, pues la sociedad pues tiene que afrontarlo. Aquí es donde la Unión Europea, también como decimos aquí, pues mete mano un poco y dice, bueno, pues sabemos que nuestra sociedad tiene que ir por este camino. ¿Por qué? Porque si no va por este camino puede ser que muchas veces la tecnología se haga dueña de la sociedad y para nada es lo que pretendemos. Además creo que en la mayoría yo creo que en todos los países latinoamericanos también hay un sentimiento común que compartimos de desarrollar esta competencia digital. Si vamos un poco adentrándonos dentro de nuestro país, de España, surge una ley educativa que comparte también muchas características con las de los distintos países latinoamericanos, en la que, bueno, pues ya se pone realmente de manifiesto en una ley, que recordemos que la ley es aquello pues que todos los ciudadanos tienen que cumplir, en este caso si es educativa, va a regir al sistema educativo, en la que se pone de manifiesto que el fenómeno de la globalización y ese impacto aquí hablamos de nuevas tecnologías, a mí no me gusta hablar de nuevas tecnologías porque las tecnologías ya no son tan nuevas. Yo, por ejemplo, pues ya nací en un contexto en el que estaba el Windows, me acuerdo, 95, Windows 98. Habrá personas que digan, oye, qué jovencito, si yo ya programaba. O, en fin, las tecnologías realmente yo creo que con las personas que estamos ahora mismo tratando no son tan nuevas. Pero sí es cierto que hacen que nuestra forma de aprender y de entender esa cultura sea distinta, esa forma de comunicarse, de centrar la atención o de afrontar cualquier tipo de tarea. En este caso, todo esto se tiene en cuenta y surgen pues, los distintos estudios sobre competencia digital. En este caso vamos a centrar, ya que es un foro educativo, vamos a centrar esta ponencia en la competencia digital docente. ¿Por qué? Porque entendemos que el docente es el eje, el centro principal de cualquier, pues proceso de enseñanza y aprendizaje. Les voy a decir tres cosas, simplemente. Lo que hay hasta ahora
lo que se ha analizado, lo que se ha comprobado científicamente sobre esa competencia digital docente. Aquí están viendo referencias que incluso son antiguas, porque de hecho en este último año no se pueden ni imaginar la cantidad de estudios sobre competencia digital docente que se han hecho. Lo que sí es cierto es que, bueno, ya está más que demostrado que es una competencia específica, de eso vamos a hablar ahora después, que se diferencia, por ejemplo, de la competencia digital que puede tener cualquier otro ciudadano. La competencia digital del docente, no les hago, como se suele decir, spoiler, pero difiere muchísimo de esa competencia que tiene que desarrollar, digamos, un ciudadano, una ciudadana de a pie. Y bueno, ¿y qué dicen los estudios que han analizado este nivel de competencia digital? Pues que el nivel es insuficiente para afrontar esos desafíos que supone la sociedad del siglo XXI, aunque sí es cierto que con el tiempo y debido a los distintos programas formativos que se han ido desarrollando, tengan un buen dominio de la tecnología, entre comillas, clásica. Es decir, saben, por ejemplo, utilizar el correo electrónico, saben, por ejemplo, usar un procesador de texto, una presentación de diapositivas, con más o menos texto. Ahí ya lo pongo un poco en entredicho, pero también es cierto que, bueno, pues suele haber una brecha generacional que estamos, ya les digo, generalizando. No estamos hablando de su caso. Si usted me está ahora mismo escuchando y dice, no, generacional no, si yo llevo trabajando con esto, no. Entiéndanme, si lo comparamos con el grueso de la población, es cierto que hay muchas personas, digamos, de generaciones pasadas o podemos decir anteriores que, bueno, pues que no tienen ese dominio, ya sea por, en fin, hay una multiplicidad de factores que si quieren luego pues podemos comentarlo, pero no vamos a entrar en eso. Pero realmente, Antonio, hasta ahora no nos estás diciendo nada que no sepamos o que no intuyamos, son ideas bastante intuitivas o que más o menos teníamos presentes, pero ¿cómo estáis trabajando esto? ¿Por qué nos vas a hablar de transformación digital educativa? ¿Qué modelo tenemos que seguir? Bueno, pues les voy a contar lo que actualmente se está haciendo en la Comunidad de Andalucía para desarrollar toda esta competencia digital docente. Transformación digital educativa. El concepto de transformación digital educativa incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad. La TDE se encuadra dentro de los marcos de referencia relativos a la competencia digital elaborados por la Unión Europea. Además, esta transformación digital engloba 3 ámbitos de actuación: organización y gestión de los centros docentes, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación, tanto interna como externa. El vídeo que les acabo de poner es un vídeo que desarrollamos junto al gobierno de la Junta de Andalucía, aquí para entender un poco el contexto. Nosotros como país, como España, tenemos un Ministerio de Educación que, sin embargo, delega sus competencias, la mayoría de competencias, en comunidades autónomas. Nosotros estamos en Sevilla, que forma parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es digamos, la que tiene más competencia en educación. Entonces, desde esta comunidad, este año precisamente ha sido el primero en el que se pone en marcha este plan de transformación digital educativa. Ya les estoy dando el primer factor importante para desarrollar esa alfabetización digital, y es voluntad política, porque es cierto que si tenemos un sistema educativo que depende del sistema político, pues tiene que haber voluntad política para desarrollar. Si no, pues es bastante difícil. Que
bueno, ha dicho, vale, venimos de distintos programas de digitalización de centros, hemos repartido en muchos centros distinto material, hemos provisto de infraestructura, de conectividad, pero vamos a definir realmente lo que es la transformación digital educativa. Aquí es donde surge este programa, donde a partir de estos marcos que les estoy mostrando, que son marcos europeos, marcos que se publican para toda la Unión Europea, hablamos de DISCOMP, que es el marco de competencia digital de la ciudadanía, que se puede aplicar, se lo recomiendo, si son profesores, si son docentes y quieren desarrollar la competencia digital del alumnado. También debe de DISCOMP.org, que es el marco más adecuado para desarrollar la competencia digital de los centros. Y por último, del que vamos a hablar, y ya pues además estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo, de DISCOMP Edu, que es el marco de competencia digital del profesorado. Ojo con este último marco, porque es el marco que, por lo menos en España, y bueno, por lo que estamos trabajando con distintas universidades latinoamericanas, posiblemente sea el marco que marque esos posibles itinerarios formativos personalizados y posibles certificaciones de la competencia digital docente. Voy a saltar un competenciales dedicados, están viendo aquí, marco de los centrarme del profesorado. Les voy a explicar, probablemente sea el centro de la ponencia, lo importante que es ahora mismo la competencia digital docente. Miren, la competencia digital docente hasta ahora muchas veces se venía entendiendo como ese manejo instrumental de la tecnología. Pero realmente les pregunto, ¿es necesario o es suficiente, más bien dicho, manejar una tecnología para poder enseñar con tecnología, para poder integrar tecnología en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Para nada. Por eso que bueno, pues que este marco no solo tenga en cuenta, como están viendo en el área 1, esas competencias profesionales de saber manejar esos cacharros, de tener un dominio más o menos experto en tecnología, sino que el grueso, están viendo el centro de ese modelo, está en las competencias pedagógicas, es decir, en los recursos digitales, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje favorecidas por tecnología, en las prácticas de evaluación y retroalimentación. No nos olvidemos que todo aquel proceso de enseñanza y aprendizaje que no se evalúa, al final se devalúa, es decir, que es necesaria no solo la evaluación, sino también ese necesario feedback, esa retroalimentación y sobre todo, algo de lo que también ya se ha comentado en el simposio, y es aquellas prácticas de atención a la diversidad, es decir, empoderar a los estudiantes, sean cuales sean sus características, tanto físicas como cognitivas, etcétera, etcétera. Pero es que vamos a ir más allá, y es que dirán, bueno, vale, hasta aquí es todo lo que tiene que hacer un docente. Pues no, el docente no solo tiene que tener en cuenta todo esto, sino que también, y no tendría sentido su profesión sin que sea capaz de facilitar, es decir, de proveer, de desarrollar la competencia digital de los estudiantes, del alumnado. De ahí que DISCOMP Edu se abra en 22 competencias específicas, las cuales les recomiendo, ya que en una ponencia de menos de una hora es imposible de desarrollar, que investiguen sobre este marco y descubrirán cómo cada área se abre en distintas competencias que además están, digamos que fragmentadas, niveladas en distintos niveles progresivos de aprendizaje, lo que vienen a ser pues, el desarrollo de esa competencia en niveles que seguro que les sonarán desde el nivel A1 hasta un nivel C2. Esto, ya les digo, la Unión Europea lo ha copiado del marco común de lenguas, donde uno puede tener un A1
en inglés o un C2 en alemán. Pero la verdad es que está bastante bien porque el hecho de ser o no competente ya no vale. No es que yo sea o no competente, sino que yo me puedo ubicar en un nivel, digamos, más de iniciación, un nivel básico, a otro intermedio o uno avanzado, que de hecho está bastante bien diagnosticar a aquellas personas que estén en estos últimos niveles para que sirvan de ejemplo, de mentores a las otras que bueno, pues estén iniciando en esto de la tecnología educativa. No les voy a quitar más tiempo y bueno, pues me gustaría terminar esta ponencia recomendándoles, pues bueno, una publicación que hicimos el doctor Calver y yo hace ya 2 años, en la que, bueno, pues estudiamos este marco de competencia digital docente, Disconedu, y bueno, pues publicamos una herramienta bastante completa que fue adaptada de la Unión Europea, donde una persona pues es capaz de diagnosticar no solo su nivel de competencia digital, sino también el nivel de competencia digital de sus compañeros. Por lo tanto, te la recomiendo, pues si necesitan una herramienta que ha sido validada científicamente y bueno, ¿sí? Hola Antonio, saludos. Bueno, muy clara y pertinente su conferencia, bastante acertada, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, donde la transformación digital se ha hecho más que un lujo, una necesidad. Bueno, primero un comentario y luego una pregunta. Todas estas tecnologías pues se han convertido en un factor diferenciador en el ámbito educativo. Pero también he sabido que persisten brechas que se han evidenciado aún más ahora a raíz de la pandemia. Por tanto, es necesario pues mayores esfuerzos de los gobiernos, específicamente en Colombia. Deben generarse mayores condiciones de acceso universal a estas herramientas y garantizar el acceso a la educación de todos los niños y niñas del país. Sin embargo, aunque esos esfuerzos son, digamos, incipientes o pocos, hasta ahora han sido significativos. Y yo pues planteo esta pregunta en ese sentido. ¿Cómo lograr que la transformación digital se enfoque en los aprendizajes de los estudiantes y no en simples procesos de dotación o instrumentalización de los recursos tecnológicos? Vale, perfecto. Es una pregunta que bueno, la verdad es que tiene para otra hora de conversación, pero por resumirlo, básicamente es haciendo caso a lo que la pedagogía nos lleva enseñando tanto y tanto tiempo, y es en no centrar todo en la educación, sino en el proceso en sí de enseñanza y aprendizaje. Si nosotros solo usamos tecnología, al final, pues sí, es algo novedoso, es algo que el alumnado lo va a considerar como suyo, más significativo, pero si nos olvidamos de hacer caso a los objetivos, al contenido de las distintas temáticas, de las distintas áreas, si al final seguimos usando una metodología puramente tradicional, donde el centro no está en el alumno, sino que está en el profesor, en la profesora, y sobre todo si las prácticas de evaluación, que al final, ojo, que lo más importante del proceso de enseñanza y aprendizaje es la evaluación, porque es lo que le va a dar a ese alumnado pues esa nota, ese feedback. Si seguimos haciendo exámenes tipo test, limitando el tiempo, donde el alumnado al final va a tener que memorizar un texto y va a tener que soltarlo, realmente la tecnología no está haciendo nada más que reproducir los modelos, digamos, educativos del siglo XIX. Y creo que esto no es lo que se persigue en este foro. Por lo tanto, tenemos que aprender a innovar, tenemos que aprender también a equivocarnos, aprender de esos errores, de esas equivocaciones y poco más. En la tecnología, por ejemplo, para nosotros en la universidad no es nada más que una herramienta que nos agiliza muchos procesos, pero que al final también tenemos que saber controlar, pues para que ese alumnado al final desarrolle una serie de competencias. Entonces, por resumir, no olvidar la pedagogía
y usar la tecnología al servicio de la pedagogía, nunca al revés. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Muy interesante su exposición. He rescatado una serie bueno, la verdad son muchísimos interrogantes porque esto que usted viene a hablarnos a nosotros, básicamente lo hemos nosotros vivido en nuestra área. Yo soy docente de escuela básica, de bachillerato y docente de tecnología. Y el día a día nuestro frente a las competencias digitales, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros compañeros docentes, es una lucha, digamos, sin cuartel. Han habido una cantidad y una serie de iniciativas, ya Jacob mencionó algunas, a nivel gubernamental, incluso iniciativas también desde la propia academia, desde las universidades, frente al desarrollo de un marco de referencia, de un framework muy específicamente parecido a lo que usted nos viene a socializar hoy. Sin embargo, seguimos todavía siendo islas en ese proceso. Y es porque la verdad creo que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Y entre otras cosas, ahora precisamente con estos momentos de pandemia, se nos ha dificultado incluso mucho más enseñar en tecnología cuando estamos mediados en este momento con la misma tecnología. Entonces no sabemos si era un problema definitivo de dónde estábamos o de las herramientas que teníamos o de las metodologías que estábamos llevando. Me quedo muy impactado con digamos, lo muy bien elaborado, lo exuberante del framework que ustedes proponen, y quisiera hacerle, pues, entre todos los interrogantes que tengo, uno muy importante y que hace parte también de mi trabajo de doctoral, y es precisamente frente a la competencia del docente en tecnologías e informáticas. ¿Cómo han visto ustedes en el trabajo que han hecho hasta ahora, cómo se han afectado a esos docentes en su identidad como docentes enseñantes de tecnología? Bien, es una buena pregunta, Atahualpa. Realmente nosotros trabajamos con dos tipos de, por decirlo de alguna forma, de docentes, tanto universitarios como no universitarios. En su caso, que sería el no universitario, actualmente llevamos a cabo un estudio no le puedo decir ni la cifra, porque la verdad es que son bastante, teniendo en cuenta que la región de Andalucía es la más grande de toda España, pero bien, por no enrollarme. El tema de cómo han afrontado los docentes esta digitalización forzosa, la respuesta es que con mucho estrés. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se han visto bastante desbordados con algo que hasta entonces no se les exigía. Cuando un docente, y seguramente estará de acuerdo conmigo, Atahualpa, entra al servicio del sistema educativo, para nada se le piden competencias digitales. De hecho, puede ser que se le haga algún tipo de examen teórico en el que tengan pues que explicar los beneficios de la tecnología, pero al final, si uno es como aquí, por ejemplo, profe de lengua, profe de matemáticas, de ciencias sociales, historia, al final se centra en su asignatura, en su tema, y se olvida, por ejemplo, como es usted, como es de tecnología propiamente dicha, de desarrollar todo este tipo de competencias. Por lo tanto, con mucho estrés y con mucho trabajo. Eso no quita que si hay una voluntad política de que todas estas personas desarrollen competencias digitales, pues al final, aunque al principio cueste mucho, pero poco a poco, y si tenemos en cuenta la filosofía de marcos como este que les he presentado, que también sé que existen otros como el chileno, el colombiano, de los Estados Unidos, todos estos marcos al final lo que dicen es que, bueno, una persona empieza en un nivel inicial y poco a poco en ese nivel inicial necesita apoyo externo, necesita mentoría, necesita personas que, digamos, lo lleven a otros niveles intermedios, donde ya pueden experimentar, donde pueden ser conscientes de lo que funciona, de lo que no funciona, y al final, pues terminar siendo pues aquello que se llama pues como pioneros o como innovadores, etcétera, en tecnología. Por tanto, aquí
se ha analizado realmente el nivel competencial de todos los docentes de Andalucía, que si mal no lo recuerdo, porque esto es algo que se hace todos los años, la última cifra era aproximadamente de unos 85.000 personas, el nivel era entre el inicial y el intermedio. Más personas en el inicial que en el intermedio, por tanto, todavía hay mucho trabajo que hacer. Aún así, y por un poco, pues, digamos que, como se dice así, aquí partí una lanza con el sistema educativo, pues es cierto que a nivel de infraestructura estamos bastante bien, porque se ha invertido hasta ahora en eso, en que los centros tengan conectividad, tengan ordenadores, tengan equipos tecnológicos, pizarras digitales, pero a nivel de competencia, si analizamos la competencia como tal, pues estamos bastante en los inicios. De aquí, pues que surjan estos programas como el que les he presentado. 2 preguntas y con esto damos por culminada la sesión de conversatorio con nuestro conferencista Antonio Palacios de la Universidad de Sevilla. Antonio, conociendo tu experiencia en el Departamento de Didáctica y Organización y tu trabajo amplio relacionado con la línea de tecnología educativa en el grupo de investigación didáctica, análisis tecnológico y cualitativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la pregunta precisamente va orientada a eso. Dentro de las investigaciones que ustedes han realizado y al hacer contraste entre generaciones, hoy usuarios paralelos de tecnologías y recursos digitales, muchos de ellos diseñadores de contenidos, de objetos virtuales, y ahora obligados por el entorno que estamos viviendo de emergencia, ¿qué diferencias o qué similitudes encuentras? ¿Qué tensiones crees que siguen presentes? Primero, entre generaciones. Las investigaciones que han realizado ustedes han estado apuntando también a ese análisis cualitativo de qué están percibiendo, de cómo se están percibiendo y qué tipo de cambios ha habido en la manera de aprender, en la manera de enseñar. Se ha escrito mucho sobre eso, pero nos gustaría conocer tu reflexión. Esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda es, a nivel curricular, dados estos lineamientos que nos han mostrado de manera bastante sucinta, pero yo estoy segura por tu generosidad y porque te he visto en otros espacios que nos vas a compartir todos estos materiales y lineamientos de los que ustedes han vivido en Sevilla. ¿Cómo ha afectado la concepción del currículo o cómo ha resignificado los proyectos educativos en España o en tu localidad? ¿Ha habido alguna afectación curricular más allá de integrar la tecnología como una mediación? Es una pregunta en 2 partes. Bien, además bastante compleja. Gracias, Isabel. Respecto a la parte generacional, es cierto que, bueno, pues desde aquí hemos hecho bastantes análisis, sobre todo primero en el ámbito universitario, ya que pues ha sido el primero en entrar, porque, bueno, nosotros esa parte no se las he contado, pero bueno, en el material que les he compartido lo tienen todo. Nosotros ahora mismo tenemos 2 proyectos financiados en los que, bueno, aparte de diagnosticar, también proponemos distintas acciones formativas para desarrollar la competencia digital. El primero de ellos es el universitario. Y respecto al análisis de diferencias significativas con la variable generación, sí es verdad que se observan diferencias, pero no es algo tan digamos que significativo como a lo mejor otras variables como esa predisposición a entrar en contacto o a usar tecnología. Es verdad que hay personas, digamos, en generaciones un poco, digamos, es que no me gusta hablar ni de superior ni de inferior porque parece que ya estamos como un poco ahí secando, pero sí es cierto que las personas que, digamos, están más acomodadas en el sistema educativo tienen más reticencia a usar la tecnología en el aula. Eso no quita que haya bastante similitudes con otras generaciones digamos, más posteriores que también tienen esas mismas reticencias. Por lo tanto, esa brecha generacional hay que cogerla, como les dije antes, con pinzas.
porque no lo es tal. Hay otras variables bastante más importantes. Y bueno, la segunda pregunta, los cambios que se han hecho aquí en Andalucía, pues bueno, a nivel no solo curricular, sino también respecto a los modelos organizativos, les doy un dato. Antes de la pandemia, aquí contábamos con un programa piloto de digitalización de centros que en cuanto que llegó la pandemia se hizo extensible a todos los centros públicos de la región. ¿Por qué fue esto? Pues porque se vio una necesidad bastante importante de dotar a los centros no solo con infraestructura, que ya la mayoría lo tenían, sino también con software del tipo, pues les pongo un ejemplo, se firmó un convenio con Google, se firmó un convenio con Microsoft, también se hizo un nuevo sistema de organización con Moodle, de forma pues que como que se respondió dándole dotación en programas, cosa que antes no había. Por lo tanto, ¿la pandemia sirvió para algo? Sí, sirvió para empujar un gran programa que también, pues eso lleva detrás un coste económico bastante importante, pues para digitalizar todos estos centros. A nivel curricular hay un problema, y es que el currículum, como depende del Estado central, es más complicado de cambiar, pero sí es cierto que desde el año 2006 hasta ahora se han incorporado bastante áreas o asignaturas relacionadas con la tecnología educativa, cosas que antes no teníamos. Por lo tanto, pues, como solemos decir, estamos en el camino de, aunque todavía, pues, desde el área, pues, defendemos que haya más contenido de tipo transversal, pero bueno, al final, la verdad es que creemos que vamos por el buen camino.